excelente esa exponencia. Gracias. Hay mucha tela que cortar, pero abarcaste bastante. Muy interesante, te No me felicito. detuvieron. Buenas noches, buenas noches. Siguiendo con la misma línea que estaba hablando la colega Hanna, si el bullying es una fuerza que se ejerce sobre otra. De hecho, la palabra bullying es una palabra en inglés, aquí es acoso escolar, pero es una palabra en inglés donde bull significa toro y bullying significa torito. Todos sabemos qué fuerza tiene un toro. Entonces, ese bullying es la fuerza que una persona, en este caso un estudiante, ejerce sobre otro, debido a que este estudiante, llamémoslo el niño acosado, entiende que tiene una fuerza o un control superior hacia el otro niño. Normalmente estos niños son niños nuevos en la escuela o pueden ser niños obesos o que tengan una condición física o pueden ser niños muy delgados y que el acosador entienda que por su condición pueden ser menores o inferiores que ellos o más débiles. Usualmente también estos niños que usan anteojos, que usan braques, son objetos de bullying. En el caso de las niñas es muy común que se le haga bullying según su contextura física, debido a que hay niñas que forman grupos donde ellas se consideran un grupo ser más populares y consideran a las otras niñas como menos populares y le hacen este tipo de maltrato. El bullying tiene tres facetas, o sea, tiene muchas facetas, pero tres de las más importantes es el bullying verbal, es donde yo te acoso con insultos, con vejámenes, te digo y te maltrato, dependiendo, o sea, te maltrato de acuerdo a tus discapacidades que ellos consideran que la otra persona tiene. Te digo palabras obscenas. También hay un bullying social y un cyberbullying, que es el que usan ahora más los niños de ahora, que son muy cibernéticos, que crean estas páginas con el objetivo de quitarle mérito y desacreditar a la otra persona, poniendo fotos, incluso hasta montajes de fotos, sin consentimiento de esa persona. Pero dentro de esto, es uno de los más difícil y negativo que afectan a los niños es el bullying psicológico. Es aquel bullying donde ya el niño cae en un estado donde no puede por sí solo salir y necesita esa ayuda. Porque, ojo, hay que tener en cuenta que hay muchos niños que sufren bullying y se quedan callados y quizás no presentan ciertos indicadores que no podemos dar cuenta hasta que comienzan a presentar síntomas o hasta que empiezan a presentar agresiones, o sea, esas agresiones físicas o maltrato que uno le puede ver en la piel. Es decir, que ya cuando el bullying llega a una causa psicológica, es de sumamente, o sea, hay que ponerle sumo cuidado porque ya esto viene arrastrando, o sea, a lo largo ya de un periodo de tiempo prolongado y que ya el bullying o el maltrato físico y verbal ha pasado por una serie de etapas. También hay que destacar que los niños que cometen este acoso aprovechan esos lugares, como ya la compañera lo había dicho, esos lugares donde ellos pueden aprovecharse más de la situación, lugares que tengan poco control de personas adultas. Es más difícil hacerlo en el aula cuando el profesor está presente. Sin embargo, se pudiera también hacer, le pudieran tirar papelitos, mandar mensajitos y el profesor está distraído en otra acción. Pero donde se da con más frecuencia son en los pasillos, en los comedores, o cuando los niños aprovechan esa oportunidad para cometer este acto de bullying. Normalmente el bullying se da entre niños, es una edad promedio, pero se da a todo el mundo y en todo ámbito, pero hay un promedio de una edad de 12 años en adelante hasta la adolescencia. En el caso de los adolescentes, podrían sufrir bullying dependiendo a su preferencia sexual, que es muy común también que se le haga ese bullying con relación a ese aspecto. Ahora bien, la mejor forma de detectar el bullying
es mirar todos esos indicadores que pueden estar produciendo estos niños, pero la mejor herramienta es la prevención. Es la prevención, no esperar a que esto suceda, sino prevenirlo mediante un diálogo asertivo, mediante esa comunicación con nuestros hijos. Darle seguimiento, porque tenemos que saber que no tenemos control dentro del plantel escolar. Tenemos control en la casa, pero uno lleva a los niños al colegio o al plantel escolar con la certeza de que van a estar bien cuidados, de que hay personas adultas, las cuales son las encargadas de velar por la integridad, tanto física como emocional de tu hijo. Pero no siempre es así por diversos factores que se dan. Hay muchos planteles donde están sobrepoblados, hay una sobrepoblación inmensa y los profesores no pueden tener, quizás no porque no quieran, sino porque se les sale de sus manos tener ese control absoluto sobre esa cantidad de población de estudiantes. Y recalcando lo que dice mi compañera, si el bullying tiene que ver mucho con el hogar, tiene que ver mucho con la formación en el hogar y también podría ser una conducta aprendida. O sea, de cómo yo veo esas manifestaciones, esa dinámica familiar, cómo actúan mis padres o lo que yo veo, el tipo de contenido al que yo estoy expuesto. Ahora mismo en las redes estamos expuestos a una sobreinformación. Se ha determinado que tenemos más información en estos últimos 5 años que la que teníamos hace 20 años atrás por medio de las redes sociales. Entonces, esa misma sobreinformación, ese contenido que ven nuestros hijos, esos son uno de los indicadores muy importantes que los padres deben de tomar en cuenta. Por eso es tan importante que cuando uno detecta un caso de bullying o abuso, no solo se trabaje con el niño abusado, sino también con el niño que acosa, porque hay un problema ahí, no es normal que un niño, o sea, hay una conducta agresiva, o sea, hay un problema de comportamiento, hay una conducta negativista desafiante. Entonces tenemos también que abordar a ese niño y muchas veces ya es necesario un abordaje psicoterapéutico porque muchas veces ya se le salen de las manos a los padres o se le puede salir de las manos o de control al plantel escolar o a esos miembros que están encargados porque quizás ya tiene mucho tiempo el niño cometiendo eso y uno no se habían dado cuenta hasta el momento que quizás pasa un acontecimiento puntual, porque es ahí ya cuando tú te das cuenta. Y déjeme decirle que cuando hay bullying en un plantel escolar, ese bullying se viene generando desde mucho tiempo atrás. Y muchos estudiantes lo saben, muchos amigos del acosador lo saben, pero construyen un muro de silencio que nadie se atreve a decir nada. Entonces es importante estar atento para poder romper ese muro de silencio donde los demás compañeros también puedan quizás denunciar la situación que están pasando. El bullying a lo largo de todo, o sea, el bullying no es desde ahora que los niños y nuestros adolescentes estamos sufriendo o sea, alguien tiene una persona cercana que ha sufrido bullying. Yo vi una serie que se llama 15 razones por qué, una serie de adolescentes donde a la muchacha le hicieron un bullying o sea, fue tan fuerte y los padres no se dieron cuenta. Los maestros no se dieron cuenta y la chica terminó suicidándose. Entonces es ahí donde no debemos permitir que lleguen, porque una de las causas ya a nivel de trastornos o a nivel ya de condiciones que podrían tener a nivel psicológico los estudiantes es la depresión. Es la depresión porque no nos atrevemos muchas veces porque nos sentimos con miedo a denunciar o también que somos amenazados por el acosador. No nos atrevemos a decirle a nuestros padres o no nos atrevemos, simplemente nos aislamos y el mismo miedo hace que no denunciemos eso. Otra de esas causas que pueden sufrir, en este caso las niñas mucho, es poder tener un trastorno alimenticio.
porque le hacen bullying respecto a su figura. Mayormente en las adolescencias, donde yo estoy conformando ese yo, esa autonomía, y las niñas empiezan a cambiar. Hay muchas niñas que no cambian, o sea, todas las niñas tienen un proceso diferente. Hay niñas que tienen un cuerpo ya más desarrollado que otras. Y debido a esto, pudieran también ser esas niñas que se desarrollan más tardío tener bullying, porque las compañeras se encargan ya porque tienen un cuerpecito más formado, hacerle bullying. O si esa niña todavía está gordita, por ahí empiezan lo que son esas burlas a su figura ya corporal. Y esa niña pudiera sufrir de un trastorno alimenticio, porque quiero pertenecer a un grupo. Y si ese grupo me rechaza, yo quiero buscar la manera de hacerlo. Y sabiendo que tan importante que es la alimentación en esta etapa, pudiera descuidarse esa parte. Otras de las medidas que se podrían tomar es algo en conjunto con lo que es el plantel escolar y familia. Una iniciativa sería buena en las escuelas de que los colegios y planteles pudieran hacer charlas y dar talleres de cómo crear esa conciencia a los padres y de igual forma a los niños acerca del respeto a los demás, acerca del valor de la comunicación asertiva con otros compañeros. Porque muchos de estos niños simplemente son lacerados emocionalmente. Entonces, si no manejamos ese término de las emociones de los niños, podríamos tener niños con trastornos de ansiedad. El mismo bullying puede causarle a estos niños ese trastorno de ansiedad y generarle en otras condiciones mayores que lamentablemente para muchas familias que han perdido hijos se dan cuenta ya cuando es demasiado tarde. Y eso es una de las ¿cómo lo diría? Una de las causas o de las consecuencias que no deberíamos de permitir de que lleguen ahí, porque es duro para las familias que pasan por este tipo de proceso. Para reducir esos casos de bullying, como ya había dicho, es necesario que exista esa relación de comunicación, de que el padre esté pendiente a esos cambios que el niño pudiera estar dando. Si un niño se te aísla, como dijo mi compañera, si un niño que hablaba mucho deja de hablar, si deja de comer, eso ya es una alerta. Investigar porque como padre tenemos herramientas para hacerlo. Visitar el colegio, hablar con los profesores y hablar con los directores. Inmediatamente detectamos esas señales. Porque los profesores están encargados. Cuando tú dejas tu hijo 4, 5, 6 horas, ellos son los responsables, tanto físico como emocionalmente de ese niño. Nosotros como terapeutas, damos terapia ya, pero cuando ha llegado a esas consecuencias, esos niños que han caído por esos temas de depresión, de ansiedad y problemas de sueño, le damos terapia cognitivo-conductual, que es reestructurarle a ellos esa conciencia, devolverle esa valoración, porque muchas veces son invalidados, te invalidan a un punto emocionalmente de que el niño se siente incapaz o incapaz de hacer las cosas que hacía antes, se sienten distintos. Entonces hay que reestructurar esa condición, esa cognición y ese autoconcepto del niño y cambiar esas conductas, tratarla a la familia en general para que tengan una comunicación más asertiva con los niños y para que así se puedan comunicar de una manera más saludable y que no llegue hasta las últimas consecuencias, que eso es lo que mayormente uno no quiere. Muchísimas gracias. Espero que esta intervención haya cumplido parte de las expectativas. Gracias, Nancy. Siempre excelente. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden escribir por el chat y en esta ocasión le vamos a dar paso a Yajaira Ortega con la tercera parte de la charla. Gracias. Antes de pasar con Yajaira, quiero hacerle la salvedad a todas las personas que nos están sintonizando, si están en el área de Hazleton, aquí en el pueblo de Pensilvania,
pasen por aquí, mira dónde está el menú de María. María Rodríguez siempre nos apoya en los eventos. Acaba de abrir un restaurante ahí en McAdoo, en la Kennedy. Y si estás débil del hambre o te está causando trastorno, que te están haciendo bullying, aquí está el problema, aquí está la solución a tu problema. A veces un buen picapollo, una buena yaroa o un buen sancocho puede remediar algún problema. Además, quiero agradecer al equipo de Emprender Latino que siempre está pendiente con temas puntuales a la comunidad. En otro plano, quiero también agradecer al equipo de los DIFEX ingenieros consultores, son ingenieros que están en la costa noreste o en la costa no, en el área noreste del estado de Pensilvania. Si necesitas algún plano, documento, DIFEX ingeniero. Y seguimos con Yajaira Ortega. Yajaira, si me permites hacer un comentario sobre... Claro que sí, puedes. Lo que comentó Nancy. Nancy, con respecto a la información que diste de las actividades que se pueden realizar en el centro para tratar de canalizar este tipo de situaciones, a eso me refería yo cuando hablaba de la capacitación, que en el centro escolar es necesario empezar a mejor formar a los docentes, perdón, y a crear las actividades o las estrategias más convenientes para empoderar al alumnado, para poder poner en práctica todas las vías necesarias de prevención y reducción del acoso escolar. Algo que está funcionando mucho es la escuela para padres en las escuelas, en los centros educativos. Cuando se da este tipo de actividades en los centros educativos, las escuelas para padres, los resultados son tan buenos que ni siquiera los padres esperan con ansias la siguiente sesión. No digo sesión con respecto a que sea algo terapéutico en sí, sino que aprenden a disfrutar mucho todo el material que se comparte en ese tipo de doctrina, en ese tipo de actividades, escuela para padres, que muchas veces involucran al mismo alumnado. Y tienes de verdad mucha razón, lo que son las charlas, las kermés breves, hay muchos juegos ahora, que hay muchos centros que están habilitando actividades que se da mucho en Estados Unidos, aquí casi no se hace eso, que es un día en el que interviene uno o dos papás de cada alumno en el aula e interactúan todos entre sí. La escuela para padres, señores, es una excelente técnica de intervención, no solamente para el bullying, sino para muchos tipos de situaciones que se dan en el ámbito escolar. Eso es así. Cabe destacar que aquí en el país existen muchas maneras de usted conectar y llegar a la escuela del niño. Las escuelas, y te lo digo por experiencia, tienen los medios y las puertas siempre están abiertas. A veces nosotros como padres tenemos miedo, nos descuidamos porque tenemos que trabajar, pero hay que estar siempre atentos y acercarnos a las escuelas. Pregúntele a sus maestros, al maestro de los niños, vaya donde el principal. Hay departamentos, hay personas donde usted puede acceder, conseguir información. A veces como padres nos descuidamos un poco y por eso es bueno siempre estar atento a esas señales que ustedes acaban de compartir con nosotros. Ahora le vamos a dar el paso a Yajaira. Yajaira, ¿estás lista? Sí, claro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Para mí siempre es un honor poder participar en la difusión de este tipo de contenido. Y junto a dos colegas que han expuesto, han hecho una ponencia más que excelente de este tema del bullying o el acoso escolar, que es un mal latente. Yo lo llamo un mal latente que solamente lo notamos cuando lamentablemente surge un caso significativo, un caso que se ven involucrados otros niños, cosas masivas, tiroteos, ese tipo de cosas. Y es penoso y lamentable que solamente le demos mayor visibilidad cuando surgen
estas manifestaciones. Pero, ¿qué pasa? Como ha expresado Handa, como ha dicho Nancy correctamente, el tema del bullying no solamente se da y se visibiliza en el entorno escolar, pero cuando los padres, que somos modeladores de conductas, empezamos y le decimos al niño, tú si eres bruto, tú no sirves para nada, de ti no se puede esperar nada bueno, etcétera, etcétera. Estamos modelando una conducta. Y aquí surge un patrón, el cual el niño replica en su entorno y se va reproduciendo de esta manera el bullying, entonces en el entorno escolar, como dijo Nancy, que es una violencia, una agresión y que hay que erradicar lo antes posible. ¿Por qué? Porque causa mucho mal, causa mucho daño, son las marcas, a veces son irremediables regularmente. Y hay herramientas, hay también recursos, los cuales nosotros los padres debemos involucrarnos junto con los centros para que surja realmente una verdadera revolución educativa donde podamos abogar por la implementación de las intervenciones escolares eficientes. Aunque muchas existen y hay muchos programas que son verdaderamente eficientes, en ocasiones no se aplican. Y eso nosotros los padres podemos estar atentos, participar, involucrarnos con los diferentes centros para que se realicen más programas de orientación y sobre todo de prevención. Tú, Katiri, habías hablado de algunas cifras que son bien significativas, sobre todo en Estados Unidos. Yo tengo... Sí, déjame compartir esta otra parte que va también con este tema y con la cifra. Aquí en Estados Unidos, 1 de cada 5 estudiantes reporta haber sido víctima de bullying. Estos datos, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas aquí en el país y el sitio web del gobierno de los Estados Unidos, stopbullying.gov. Todos sabemos qué difícil es esta situación que hemos vivido incluso en los últimos años y hemos visto situaciones que se han presentado en las escuelas. Por eso es bueno siempre mantenerse atento y darle seguimiento como padres a este tipo de temas. Puedes continuar, gracias. Así es. Yo tengo por aquí exactamente que el 77, hasta la fecha del 11 de marzo de este año 2023, el 77% de los estudiantes dicen ser acosados mental, verbal o psicológicamente. Y solo un 15% informó 1 a 3 agresiones en el último mes. Es decir, que es más aterrador de lo que uno puede imaginarse, porque si el 77% padece de bullying, pero solamente lo notifican un 15%, porque también hay mucho temor porque el niño, claro, tiene una construcción de pensamiento muy diferente al adulto y cuando se siente acorralado, él lo que piensa es que no, quizá no tiene un ambiente seguro, no se siente seguro de notificar que está siendo víctima de violencia. Y por eso también debemos de crear programas que también le proporcionen al niño esa autonomía, crear ese autoconcepto, esa valía de sí mismo y también ese empoderamiento de que tiene un lugar seguro donde pueda acudir y que se van a tomar no solamente decisiones, sino sanciones importantes para las personas que cometan la agresión, porque muchos lo toman como relajo. Yo hablaba con una de mis compañeras tras cámara y le decía, pero es que en mi época el bullying era sano. Y ella me dijo, no, el bullying nunca es sano. Nunca es sano porque quien lo sufre es que sabe la magnitud del dolor que le causa. Los demás pueden verlo como un relajo, como una chanza, hasta sobre un aspecto físico que tenga una persona, pero quien está haciendo el objeto de bullying es que sabe lo mal que se siente y aparte usted no sabe las situaciones que tenga esa familia, esa persona en su entorno psicosocial, que le desencadenen, como estaba explicando Nancy, o algún trastorno
de ansiedad o algún trastorno hasta mental. Y por eso terminan desencadenándose en tragedias. Nosotros en este tema que estamos aportando aspectos relevantes, no queremos quedarnos solamente en decir lo que es la práctica del bullying, porque todos lo sabemos y probablemente muchos lo hemos vivido en carne propia o con alguno de nuestros hijos. También queremos aportar que los padres se concienticen desde sus casas y proporcionen a los niños herramientas que los formen de manera integral, herramientas socioemocionales. La parte socioemocional, socioafectiva, juega un papel central en lo que es la construcción de la autoestima y la autovaloración que tienen los niños. Me gusta mucho los programas educativos de Finlandia, que es uno de los países que tiene un nivel muy, muy alto de educación. Ellos se enfocan desde niños en enseñar herramientas socioafectivas, como la resiliencia, el saber colocar sus emociones, reconocerlas, gestionarlas, en autoconocerse, en tener conciencia social, en colaborar. Todas esas funciones y herramientas hacen que el niño sea más responsable de sí mismo y sepa también que tiene, cuando vaya a tomar una decisión que le perjudique a él o a su entorno, que va a perder. Porque eso es importante. Cuando usted le enseña al niño a que si agrede o se deja agredir, tiene mucho que perder. No solamente él, sino también a grande escala. Y esa es la información que queríamos transmitir nosotras en el día de hoy. Si tienen alguna preguntita para no extenderme más con el horario. Déjame chequear el chat aquí. Vamos a chequear. En lo que Cateria va más chequeando, quiero seguir sí. informándole de que la semana del 20 al 24 vamos a tener la semana del startup o de las empresas emergentes en la Universidad del Estado de Pensilvania. Vamos a tener una gran cantidad de charlas, entre ellas vamos a tener cómo conseguir contrataciones siendo una minoría étnica en los Estados Unidos. Venimos con charlas de dinamismo empresarial y muchas otras cosas más. Tenemos un foro también en esa misma semana. Vamos a colaborar con la universidad y vamos, para darle cierre al mes de la mujer, a presentarle un interesante foro que estamos organizando para todos aquí presentes y los que nos siguen siempre por las redes. Hasta ahora no hay preguntas. No sé si alguien pueden utilizar el micrófono y quiere hacer una pregunta directamente antes de que concluyamos. Pueden hacerlo ahora. Bueno, al parecer no tenemos preguntas. No hay un comentario, déjame ver brevemente. Todo ha sido claramente explicado. Norelis Flores, gracias. Dice, todo ha sido claramente escuchado. Saludos a Keila Lora, que les da un aplauso a la chica virtual. Vamos a continuar. Yajaira, ¿tienes algo más que agregar? Bueno, no, agradecer como siempre a las chicas que fueron convocadas, a Nancy Campuzano y también a Handa Bonifacio por siempre estar dispuestas para poder formar un conjunto de chicas que podamos expandir conocimientos, informaciones valiosas a toda la comunidad de Emprender Latino, también del estado de Pensilvania y de aquí de República Dominicana, por supuesto. Estoy muy contenta realmente de que estas charlas ustedes nos den el espacio. Fermín, gracias por también brindarnos la oportunidad de transmitir a través de tu emisora, Intégrate Radio, creo que es el nombre correcto. Sí. Que todas estas informaciones que, como él dijo de inicio, la estamos llevando porque tenemos un interés, porque somos padres. Claro. Y es una manera, y perdona que te interrumpa, es la manera que tenemos
nosotras y ustedes todos juntos a través de la plataforma de educar y de brindar la información en español a las personas de habla hispana, valga la redundancia, de aquí de la región, y también en conexión con lo que nos siguen desde Santo Domingo, desde República Dominicana. Antes de terminar, yo quisiera aportar algo. Claro. Hemos hablado de vías para erradicar o combatir este fenómeno, pero a mí me gustaría compartir algunas pautas para que pueden servir como herramientas para prevenir este tipo de conductas y fenómenos desde nuestro hogar. O sea, cuando digo desde nuestro hogar, es prevenir que de nuestro hogar salga un abusador o un practicante del bullying. Sí, porque eso es importante. Estamos hablando del bullying que reciben los niños, pero como padres debemos de estar conscientes que se puede presentar el caso que sean nuestros hijos los que... Exactamente, eso es muy importante. Eso siempre yo le digo a mi hija, si te sientes atacada por algo, habla, no te quedes callada, estoy yo, está tu papá, está algún profesor con el que tú tengas un buen nivel de comunicación, están los orientadores del centro. Si no te hacen caso un día, vuelve al otro día, habla, exprésate, no te calles. Siempre se lo he dicho. Ella se siente controlada cuando yo se lo manifiesto, pero es mi función como madre, demostrarle que yo me preocupo por ese tipo de cosas y que su bienestar es una prioridad para mí. Así para es. las madres que estamos lejos de nuestros hijos, es más incómodo, es más doloroso y sentimos un gran nivel de impotencia en algún momento no saber qué exactamente le puede estar pasando a nuestros hijos si no tenemos un buen nivel de comunicación. Y todos sabemos que con los adolescentes la comunicación, por más que intentemos, no es total, no es vital. Así mismo. Así que tenemos que persistir. Uno de los consejos, voy a compartir 3, 4, 5, no sé, todos los que me dejen, claro. Algunos consejitos para que empecemos a poner eso en práctica, si no lo estamos haciendo todavía. El primero es que tenemos que demostrar que nos interesa conversar y hablar con nuestros hijos. Tenemos que tener tiempo para conversar con nuestros hijos. Tenemos que aprender que cuando estamos en la casa no hay una prioridad más que la familia y los hijos. Eso tenemos que aprenderlo. En estos tiempos es difícil, pero hay que tenerlo muy pendiente, porque los hijos hoy en día se enfocan fácilmente en otras cosas y no le dan valor a la comunicación. Tenemos que estar pendiente a eso. Otra cosa que es importante es que tenemos que procurar trabajar en la estabilidad emocional nuestra y de nuestros hijos. Tenemos que preocuparnos en estar bien para criar bien. Ese siempre ha sido mi lema y a mí me costó entenderlo hasta que yo fui adulta. Ahora que soy adulta es que yo entiendo tantas cosas y tantas situaciones que se dieron en mi hogar. Ahora que soy adulta es que yo lo entiendo y eso es cierto, señores. Tenemos que estar bien y sentirnos bien para criar bien a nuestros hijos. Y en eso se basa la estabilidad emocional. Tenemos que demostrar a nuestros hijos que son prioridad para nosotros. ¿Okay? Los adultos estamos bien un día, no tenemos un trabajo, conseguimos otro trabajo. Pero el cariño, el afecto y la cercanía con nuestros hijos cuando se pierde es muy difícil recuperarlo. Tenemos que enfocarnos. Es muy importante. Conocer el gusto de nuestros hijos. Eso implica conocer su personalidad, aceptar su personalidad y tratar de trabajar en las cositas de su personalidad que no están bien. Si sabemos y reconocemos que no está bien en la personalidad de mi hijo y me paro y pienso, pero ¿de dónde él sacó eso? ¿De dónde ella sacó eso? Tenemos que hacer introspección para saber si tenemos responsabilidad en eso y entonces trabajar en eso. Otro punto es nunca minimizar lo que sienten nuestros hijos. Lo que sienten nuestros hijos nunca es pequeño, señores. Sea algo bonito o sea por algo feo. Eso no se minimiza nunca. Nunca. Si nuestros hijos se sienten mal,
Hay que ver por qué. Hay que ver por qué, hacer que nos expliquen por qué y tratar de buscarle formas para que resuelvan esa situación. Enseñar a nuestros hijos que no pueden resolver problemas solos, que lo que pueden hacer es evitar situaciones, aprender a evitar situaciones que crean problemas. A mí me ha funcionado eso muchísimo con mi hija. Recomiendo que lo hagan. También asegurarnos de que nuestro círculo familiar sea sano. Así es. No es solamente para nosotros los adultos, los padres, que funciona eso de que lo que no me funciona lo corto, lo que me hace daño lo corto. Eso también lo debemos hacer más por nuestros hijos que por otra cosa. Todo lo que nos hace daño a nosotros repercute en nuestros hijos. Y también de esa forma hay que tratar de protegerlos a ellos sin sobreproteger, porque lamentablemente la sobreprotección, no sé cuál término utilizar, la sobreprotección arruina la identidad original de tu hijo y la personalidad original de tu hijo. Es bueno cuidar, pero no sobreproteger y apoyar en exceso, porque eso es dar permisión a cosas que no están bien y limitar su desarrollo cognitivo. Eso hay que tenerlo muy, muy pendiente. Tener cuidado con los extremos. El exceso de interés hace daño. La falta de interés hace daño. El exceso de compañía puede hacer daño, pero la falta de interés, la falta de compañía es total. Tenemos que estar presentes para nuestros hijos. Y el último, que eso va para nosotros como papás más que para ellos. Señores, trabajemos en nuestro autocontrol. Trabajemos en cómo practicamos la empatía. Trabajemos en cómo somos asertivos, hasta qué punto podemos ser asertivos. Mientras más asertivos, mejor. Ustedes no sabían eso. Y cómo ser inteligentes emocionalmente. Si podemos hacer eso, estamos preparando buenas personas para el futuro. Y lo que comentó Yajaira sobre el método educativo de Finlandia es cierto, yo había leído sobre eso. A mí me parece excelente, pero a nuestro país le faltan años luz para llegar a ese punto. Y tenemos al contrario, ¿verdad? Sí, al contrario de lo que nos pasa a nosotros aquí, yo recomendaría como madre viviendo aquí en los Estados Unidos que si usted necesita ayuda, acérquese a la escuela, acérquese al consejero de los niños. Aquí hay consejeros preparados, profesionales. Y si necesita una ayuda extra, busca ayuda profesional para la salud mental. Muchas veces nosotros como padres nos da vergüenza o no sacamos el tiempo, pero es muy importante siempre hablar con el consejero de la escuela, involucrarse, dedicarle el tiempo extra. Tal vez no tengamos mucho tiempo, pero ese poquito que sea de calidad, acérquese a los maestros, conozcan los amigos de sus hijos, exactamente, involúcrelo en actividades extracurriculares que también hay. Más adelante después voy a preparar algo para compartirle a las personas que nos siguen ciertas actividades que estoy buscando que sean gratis de aquí de la comunidad para que puedan inscribir a los niños. Y ya para finalizar, quiero darle las gracias a las tres, porque son profesionales excelentes y siempre está brindándonos la oportunidad a nosotros como emprender y a Fermín también para compartir este tipo de temas que son tan interesantes para nosotros como padres. Bueno, vamos a aprovechar a agradecer a todas las personas que se conectaron a través de las diferentes plataformas, a desearle que pasen un excelente fin de semana y a recordarles que velen por la salud emocional y mental, no solamente de sus hijos, sino de ustedes también. Pasen buenas noches. Así es. Bye, bye.